Shabbat Shalom familia, gracias por acompañarnos en un estudio más aquí en la Biblia en su contexto. Vamos a comenzar con el estudio de lo que es el libro de Números. Vamos a cubrir la porción que se llama Nazó, que significa levanta, que va desde Números capítulo 4, verso 21, hasta el capítulo 7, verso 89. Es una porción bastante interesante, hay mucha información sobre esta porción, hay mucho para aprender, mucho para enfocarnos principalmente en el templo. Pero en este caso, familia, me gustaría hacer algo distinto, poder enfocar este estudio un poquito distinto, que hagamos algo de investigación. Quiero proponerle, familia, que investiguemos un poquito, que tomemos un hecho que sucedió en los escritos del primer siglo, precisamente en el libro de los Hechos, en donde Pablo hace un voto. Hemos estado cubriendo a lo largo de nuestros estudios en la Biblia en su contexto, hemos tocado distintos aspectos con respecto a lo que es el voto nazareo. Me voy a enfocar en el voto nazareo en el capítulo 6 de Número, que está muy relacionado con lo que el voto que hizo Pablo. Entonces, vamos a tratar de estudiar un poquito más a profundidad, tratar de ver algunos aspectos, algunos, podemos decir, algunos detalles que quizás muchas veces se nos pasa por alto porque no ponemos atención a lo que es el contexto bíblico. Y cuando hablo del contexto bíblico estoy hablando que no es solamente al contexto cultural, sino que también estoy hablando contexto histórico, geográfico, contexto del templo. Recuerden que todo está basado en acontecimientos que suceden en el templo y principalmente entender que Pablo está en una época en el primer siglo en donde había un templo, estaba el templo y era el centro de la vida de, podemos decir, de Judea en ese momento y que sincronizaba el ritmo de vida en Israel. Entonces, vamos a tratar de entender lo que está sucediendo en capítulo 18, 20 y 21 del libro de Hechos. Y vamos a tomar como precedentes Hechos capítulo 21. Vamos a iniciar con Hechos capítulo 21 del verso 18 al 26 para empezar a hacer esta investigación. Y de ahí vamos a volver a la porción de esta semana para poder aprender algunos detalles, para seguir investigando. Vamos a hacer un trabajo de investigación familiar para entender algunos aspectos y principalmente tratar de entender cuál es el propósito por el cual el narrador del libro de Hechos narra la historia de Pablo, lo que Pablo hizo con un propósito. Entonces vamos a tratar de entenderlo y tratar de ir complementando con algunos aspectos del contexto para poder tener un panorama más amplio. Así que vamos a ir a Hechos capítulo 21. Quiero invitarlos a todos que vayamos a Hechos capítulo 21 y vamos a leer los versos del verso 18 al verso 26. Quiero invitar a mi hermana Verónica Ríos que pueda leer del verso 17, vamos a leer al verso 26 del libro de Hechos, capítulo 21. Listo, pastor. Buenas tardes a todos. Buenas tardes, mi Se lo hermana. mando. Del 17. Del Ok, 17 correcto. al 26, mi hermana. Entonces, dice de la siguiente manera, cuando llegamos a Jerusalén, los hermanos nos recibieron con gozo, y al día siguiente Pablo entró con nosotros a ver a Jacobo, y se hallaban reunidos todos los ancianos, a los cuales después de haberles saludado, les contó una por una las cosas que Dios había hecho entre los gentiles por su ministerio. Cuando ellos lo oyeron, glorificaron a Dios y le dijeron, ya ves, hermano, cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley, pero si les ha informado, pero se les ha informado en cuanto a ti, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, diciéndoles que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. ¿Qué hay, pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Pero en cuanto a los gentiles que han creído, nosotros les hemos escrito
determinando que no guarden nada de esto, solamente que se abstengan de los sacrificios a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Entonces Pablo tomó consigo a aquellos hombres y al día siguiente, habiéndose purificado con ellos, entró en el templo para anunciar el cumplimiento de los días de la purificación, cuando había de presentarse la ofrenda por cada uno de ellos. Hasta el 26. Hasta el 26. Gracias, mi hermana. Hasta ahí. De nada. Muchísimas gracias, mi hermana. Miren qué interesante. Aquí estamos hablando, miren, Pablo llega a Jerusalén, dice que fue recibido por los hermanos, lo recibieron con gran gozo. Él empezó a hablar de las cosas que el Eterno había empezado a hacer fuera de la tierra de Israel y ellos se alegraron mucho. Y miren lo que les dice en el verso 20, algo que es bien interesante, familia, que no tenemos que olvidar. Dicen en el verso 20, mira cuántos millares de judíos hay que han creído y todos son celosos por la ley. O sea que en Israel también había habido un movimiento muy fuerte en el cual muchos creyentes eran judíos y que eran muy celosos de la ley, eran estudiosos de la Torá. Y obviamente aquí le empiezan a comentar a Pablo sobre una situación que está sucediendo, que se está hablando de que él está enseñando a los que viven fuera de Israel a no guardar la ley. ¿Y qué dice? Jacobo, ¿quién es Jacobo? Y esta es una pregunta que nos tendremos que hacer, porque aquí es Jacobo quien le está dando un consejo a Pablo para que él deje claro de que él también guarda la Torá y enseña a guardar la Torá. Pero miren qué interesante, Jacobo es el presidente, podríamos decirlo, del concilio de los creyentes en el Mesías Yeshua en Israel. Vendría a ser como el líder, el cual toma decisiones, guía al grupo de creyentes y está atento a lo que se está enseñando. O sea, sería como un responsable, como una especie de, podemos decir, de presidente de la comunidad, en donde le dice a Pablo, mira, Pablo, necesitamos que para que la gente no diga, le está diciendo aquí, ok, mira, para que quede claro de que tú también guardas la ley y enseñas a guardar la ley, cumple este voto. Obviamente no nos dice qué voto. Está hablando del voto nazareo. ¿Cómo yo sé que está hablando del voto de Nazareo del capítulo 6 de Números? Porque está hablando de sacrificios y está hablando también de rasurarse el cabello. Obviamente, el vocabulario no nos dice es el voto tal, sino que recuerden que hay un receptor de la carta de Hechos que entiende este vocabulario. Y por eso no le dice es el voto nazareo, tienes que hacer el voto nazareo, sino que miren qué interesante. Ahí podríamos preguntarnos, si no supiéramos un poquito sobre lo que es el contexto bíblico, podríamos preguntarnos de qué voto están hablando, por qué le ordena hacer este voto y no otro tipo podemos decir, de voto, o principalmente podríamos decir, por qué se hace énfasis en el voto y no en que, Pablo, mira, para que quede claro que tú guardas la ley y enseñas a guardar la ley, lleva tus diezmos al templo. Recuerden que aquí todo esto está con un contexto de la festividad de la Pascua, que es el momento en donde todo el mundo subía a Jerusalén y cumplía con sus votos, con sus ofrendas, cumplía también con las primicias, con ofrendas adicionales que llevaban por gratitud, por agradecimiento. O sea, Jacobo, el hermano de Yeshua, hubiera podido tener otras opciones para decirle a Pablo, Pablo, mira, se está diciendo esto de ti, tienes que hacer esto. Y le hubiera dicho, lleva tu diezmo, que todo el mundo vea que tú entregas tu diezmo al templo. ¿Hubiera estado mal? No, porque es de acuerdo a la ley. Pero es muy interesante del por qué le dice, haz este voto. Y le recomienda que tiene que cumplir con este voto. Es una pregunta que tendremos que investigar y resolver. ¿Por qué Jacobo le pide que cumpla con el voto? Ahora también podemos nosotros poner ahora en tela de juicio, o mejor dicho, tendríamos que reevaluar lo que nosotros creíamos. Porque por lo general hemos escuchado enseñanzas en las cuales cuando se habla de este tema, se dice que Jacobo le dice que haga este voto con la motivación
de que quede bien con los judíos y que nosotros no deberíamos hacerlo. Sí, es cierto, no hay que hacerlo. Dice que Jacob dice, los gentiles no tienen nada que hacer de esto. Recuerden, gentiles son personas que están fuera de convenio, fuera del pacto. Pero aquí estamos hablando de que eh, Jacob le dice, guarda esto, y hay una motivación detrás de un voto. Y es algo que lo hemos estado hablando cuando hemos estado hablando sobre los votos. Entonces, estas son tres preguntitas que nos podríamos hacer con el texto. Ya sabemos una, la respuesta de qué voto se está hablando, es del voto de Nazareo. ¿Por qué le pide Jacobo esto? Es algo que lo vamos a investigar. Y también vamos a tratar de evaluar lo que creíamos sobre esta historia. Si realmente es porque Pablo quiere quedar bien, lo va a hacer, o porque hay una motivación detrás de todo esto que nosotros no conocemos. Y eso es lo que vamos a tratar de investigar. Así que vamos a hablar ahora, vamos a poner una base con respecto a algunos aspectos básicos, introductorios de lo que es el voto nazareo. Así que vamos a ir a Números capítulo 6, vamos a ir a Números capítulo 6 y vamos a leer los versos del 1 al 8. Vamos a leer. Vamos a ir a Números capítulo 6. Sí, hermano. A ver, nada más corrobóreme, es el... Números ¿De capítulo cuál? 6 Sí, del verso 1 al 8. al 8. Ok. Dice, habló a Adonai a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de Nazareno para dedicarse a Adonai, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni tampoco comerá uva fresca ni secas, todo el tiempo de su nazareato. De todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo no comerá. Todo el tiempo del voto de su nazareato no pasará navaja sobre su cabeza hasta que sean cumplidos los días de su apartamiento. A Adonai será santo y dejará crecer su cabello. Todo el tiempo que se aparte de Jehová no se acercará a persona muerta, ni aun por su padre, ni por su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazareato será santo para Jehová. Ok, gracias mi hermana. Miren qué interesante. Aquí nosotros podemos tener algo introductorio de lo que es el voto nazareo. ¿Quién puede hacer el voto? Vamos a responder la pregunta, ¿quién puede hacer el voto? ¿Quién puede hacerlo? Cualquier hombre o cualquier mujer que sea parte de Israel. La Mishnah, en el Tratado Nasir, capítulo 9, verso 1, nos aclara que los gentiles no tienen posibilidad de hacer el nazareato. Ni siquiera si ellos deciden hacerlo, se tomará su ofrenda. O sea, que únicamente es quienes pueden hacer el voto, y estos son aspectos que tenemos que tener en cuenta también para entender por qué Jacobo dice, los gentiles no están obligados a hacer este voto. Eso es lo que está diciendo Jacobo. ¿Por qué? Porque miren, en la Mishnah, en el Tratado Nasir, capítulo 9, verso 1, nos dice que los gentiles no tienen que hacer el nazareato. Es decir, la ordenanza del Nazareato no se aplica a los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Los extranjeros que no abrazan el pacto, que no están dentro del convenio con Israel, que no están dentro del convenio, no abrazan el pacto que el Eterno hizo con Israel. O sea, todo aquel que no guarde Torah y sea extranjero es un gentil. Entonces, no está sujeto el Nazareato, o sea, a este voto. Si un gentil decide hacerlo, por más que decida hacerlo, como dice la Mishnah, no se le tomará en cuenta la ofrenda. No podrá cumplirlo, porque es solamente para hombres y mujeres de Israel. Entonces, ahora entendemos un poquito también el contexto de lo que está diciendo Jacobo. Por eso ahora Jacobo dice, le hemos dicho a los gentiles que de esto no hagan, pero que se abstengan de todas estas otras cosas que son el ABC de los primeros pasos como creyentes en el Mesías cuando vienen a la fe. Entonces, ¿quién hace el voto? Cualquier hombre, cualquier mujer de Israel, y ahora entendemos por qué Jacobo dice, los gentiles están excluidos. ¿Cuánto tiempo? Es otra pregunta que podríamos hacernos.
¿cuánto tiempo duraría este nazareato? Porque aquí no se nos dice, dice que todo el tiempo de su nazareato, en el verso 4, en el verso 5, todo el tiempo del voto, cumplidos los días de su apartamiento a Adonai. Verso 6, todo el tiempo que se aparte para Adonai. Cuando leemos la Mishnah, y por eso necesitamos, miren lo importante familia de conocer el servicio del templo, porque cuando nosotros leemos en la Mishnah, vamos a ver que el tiempo puede ir desde días, meses, años o hasta de por vida. Por ejemplo, aquí vemos en el capítulo 1 del tratado de la Mishnah Nasir, capítulo 3 nos dice, un voto Nasir cuya duración no ha sido fijada obliga durante 30 días. O sea que como mínimo la observancia de este voto va a ser de 30 días y puede llegar a ser un de por vida. Todo depende de cómo la persona se exprese y algo también a tener en cuenta con el voto nazareo en cuanto a la duración del tiempo, quienes establecen, o podríamos decirlo, quienes valoran la capacidad de la persona para cumplir el voto, no es la persona en sí mismo, porque cuando leemos en la Mishnah vamos a ver que la persona puede expresarse de distintas formas y de acuerdo a la forma que se exprese, puede expresar de que puede aparentar de que lo quiere hacer de por vida, pero detrás del análisis que hacen, miren, y esto tiene que ver con el contexto legal, los jueces ellos van a determinar si va a ser de por vida, si va a ser por un mes o si va a ser por tanto X cantidad de tiempo, porque ellos evalúan las capacidades de la persona. No dejan que en este voto sea influenciado por las emociones y que la persona diga algo que no va a poder cumplir. Entonces, todo esto, la Mishnah nos dice, el Tratado Nasir nos menciona que cuando una persona tiene que hacer el voto, se tiene que acercar a los jueces, principalmente al juzgado de tres jueces, que está compuesto por un sacerdote, un levita y un hombre de Israel. Ellos son los que hacen la valoración de los votos. Y esto lo vimos, recuerden, cuando unas porciones atrás hablamos sobre los votos y lo que sucedió con Zafira y Ananías. Entonces, tengan en mente eso, porque en este voto, principalmente, la persona va a tener que acercarse al tribunal de tres y decirles, ok, yo quiero hacer este voto, expresar su intención de voto y con por cuánto tiempo. Quienes terminan dando, podríamos decir, la sentencia de cuánto tiempo será, va a ser los jueces. Tengan esto en mente. Entonces, el voto nazareno, de acuerdo a lo que nazareo, de acuerdo a lo que nos dice la Mishnah, puede ser de 30 a de por vida. Y eso es algo que lo valoran los jueces. Y ellos son los que van a determinar si la persona está en sus cabales para poder para poder cumplir con ese voto. Entonces, eso es algo bien interesante que tenemos que tener en cuenta. Datos que vamos a tener que ahora considerar al analizar lo que sucede con Pablo y su voto. Ahora, la pregunta es también, otra pregunta es, ¿cuál es la motivación de por qué una persona hace el voto? En la Mishnah no está claro, nos da distintos ejemplos sobre la motivación por la cual una persona puede hacer un voto. Por ejemplo, en el Tratado Nasir, capítulo 2, verso 7, nos habla sobre el caso de una persona que accede a hacer el voto nazareo, quiere hacer el voto, por una cuestión de que no tiene hijos. No tienen hijos y está pidiendo un hijo varón, entonces decide hacer este voto. Aquí tenemos que investigar un poquito más con el contexto cultural y saber que una familia sin hijos era una familia que estaba en vergüenza y principalmente si no tenía un hijo primogénito. Entonces, esto es algo bien interesante que sucede en el antiguo Medio Oriente. Por eso acá nos da un ejemplo que dice, será nacir si tengo un hijo. En el caso de que le nazca un hijo, es nacir. Si le nace una hija, no es nacir. Pero si dice, cuando vea que tenga un niño, si le nace una hija o un hijo, es nacir. O sea, todo depende de la intención que tenga la persona, del por qué o qué es lo que motive a la persona a hacer el voto. Y aquí podemos ver que la decisión, o podemos decir,
el no poder tener un hijo era una necesidad en el mundo del antiguo Medio Oriente, era algo que era importante tener hijos. Entonces, lo que hacía una persona, podemos ver en una situación de necesidad en cuanto a este tema, accedía al voto. Después vemos en el Nacir capítulo 3, verso 6, también nos habla sobre aquí una poquito, miren lo que dice. Alguien que jura muchos días de Nazareto mientras estaba fuera de Israel, tengan esto en mente, alguien que está fuera de Israel y completa su nazareato, luego tiene que venir a dónde? A la tierra de Israel para traer su ofrenda de Nazareo. O sea que una persona que está fuera de Israel puede hacerlo, puede cumplir con el voto, siempre y cuando cumpla con esto que es parte de Israel, que es un hombre o una mujer que sean parte de Israel. Y cuando terminen con el voto, tienen que venir y cumplirlo en el Beit Hamidash, en el templo, y traer su ofrenda. Beit Shammai, la casa de Shammai, dice, debe ser nazareo durante 30 días. De modo que ha observado un término de nazareato en la pureza ritual en el Eretz Israel, y Beit Hillel, la casa de Hillel, dice, él es nazareo desde el principio, es decir, debe observar todo su nazareado nuevamente. La misma cita una historia relacionada ocurrió un incidente con respecto a la reina Helena, cuyo hijo había ido a la guerra y ella dijo, si mi hijo regresa sano y salvo de la guerra, seré nazareo durante 7 años. Entonces aquí nos da un ejemplo de alguien que estaba fuera de Israel, hizo el voto, y si su hijo regresaba de la guerra sano y salvo, ella iba a ser nazarea por 7 años. Ahora, dependiendo la observancia, ya sea por la casa de fariseos de Gilel o Shammai, hay aquí podemos decir una discusión de que, ok, bueno, si se cumplió el voto fuera de Israel, entonces cuando llegue a Israel, según Casa de Shammai, mínimo tiene que estar 30 días en Israel, en la tierra, y recién presentar su voto. Mientras que Gilel decía, no, si en este caso, que la reina Helena, su hijo regresara y ella tenía que hacer 7 años de voto, no empezarían para casa de Gilel desde el momento que ella dijo, ok, eh, estoy fuera de Israel y hago el voto, sino que ella tenía que hacer ese tiempo más 7 años dentro de la tierra de Israel. Y eso es una discusión entre las dos casas farisaicas del primer siglo. Pero en sí, miren, la esencia es que alguien que está fuera de Israel puede cumplirlo y una vez que terminó y que obviamente llegó a cumplir su voto, tiene que ir a tierra de Israel y cumplir con el voto. Y esto es algo bien interesante. Y en el capítulo 3:6 también dice, y su hijo regresó, miren lo que dice, y su hijo regresó sano y salvo de la guerra. Y ella fue nazarea durante 7 años. Y al final de 7 años, ella ascendió a Eres de Israel y Beit-Hillel le ordenó, de acuerdo con su opinión, que debía ser nazareata por 7 años más. Y al final de esos 7 años, ella se volvió ritualmente impura, dato a tener en cuenta. Y por lo tanto, se le exigió que observara otros 7 años más de nazareato, ya que la impureza ritual niega la cuenta de su nazareato. Y se descubrió que era nazarea durante 21 años. Rabí Yehudá dijo, ella fue nazarea solo durante 14 años y no 21. ¿Ok? Acá es todo dependiendo de la perspectiva, si era fariseo, de Gilel o de Shammai. Pero miren qué interesante. La reina Helena, estando en Israel, estando en voto, ella cumplió con su voto, terminó, y cuando estaba por cumplirlo el último tiempo, dice que contrajo una impureza ritual. ¿Y qué tuvo? Volver a empezar de vuelta. ¿Y qué tuvo que hacer? Fuera de la tierra de Israel, nos dice la Mishnah, una persona que rompe el voto, ¿qué tiene que hacer fuera de la tierra de Israel? Rasurarse el cabello, y volver a la tierra de Israel, presentar ese cabello en el templo y volver a empezar de nuevo. Pero tiene que rasurarse fuera de Israel y llegar a Israel y volver a empezar. Y eso es lo que hizo la reina Helena. Tengan esto en mente porque está relacionado con Paulo.
Otra de las razones también que uno puede hacer el voto nazareo puede ser por una cuestión médica. También la sabiduría de Israel nos enseñan los sabios que alguien que hace el voto nazareo puede ser por protección en un viaje, puede ser por una necesidad económica, puede ser un momento en sí. Los sabios nos dicen, nos enseñan que una persona que accede a hacer un voto es porque realmente está buscando una respuesta desde los cielos para su situación. Puede ser el no tener hijos, puede ser un caso de protección como la reina Ana, puede ser un caso de que alguien emprenda un largo viaje con una misión y ponga ese viaje en manos del Eterno para que cuando regrese, él diga, ok, el Eterno cumplió con su parte, yo voy a cumplir con la mía. Es una situación, podríamos decir, los sabios nos enseñan, una situación en donde solo Dios puede dar una respuesta. Un momento de extrema necesidad, un momento de extrema angustia, en donde solo Dios puede dar una respuesta. Ese es el caso en el cual una persona accede a hacer el voto. Entonces esto tenemos que tenerlo en mente con respecto a lo que está sucediendo con Jacobo y Pablo. Tengan en mente esto, familia. Y miren qué interesante. Hay un mandamiento en esto que quiero que veamos y enfocarnos en este mandamiento. Y vamos a ir al capítulo, al Números capítulo, aquí el capítulo 6, y vamos a ir al verso 13, verso 9, perdón, que dice, si alguno muriera súbitamente junto a él, y aquí está el mandamiento, y tenemos que considerar este mandamiento para poder hacer la investigación en el libro de Hechos. Y dice, si alguno muriera súbitamente junto a él, su cabeza consagrada será contaminada. Por tanto, el día de su purificación raerá su cabeza y el séptimo día lo raerá. Y el día octavo traerá dos tórtolas o dos palominos al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Y aquí está hablando de cuando la persona contrae una impureza ritual y no puede cumplir con el voto. Miren lo que dice el mandamiento. El mandamiento, como les digo, se encuentra en Números capítulo 6 del verso 9 al verso 3. La esencia. Primero, mandamiento que aplica solamente al templo, al Beit Hamidash. La esencia del mandamiento. Es un mitzvot, dice, es un mitzvot doble, es un mandamiento doble. Ambos, un nazareto que completa el término de su nazareo y un nazareo que se volvió impuro durante el término de su nazareato, deben traer ofrendas y cortarse el cabello de acuerdo con el procedimiento descrito en la Torá. Leyes del mandamiento. Definiremos los diferentes procedimientos de nazareo contaminado versus un nazareo completo. Un nazareo que se vuelve ritualmente impuro a través del contacto con un cadáver debe contar 7 días de pureza ritual. En el tercer día y en el séptimo se le rocía con agua que contiene las cenizas de la vaca roja. En el séptimo día se afeita los cabellos de la cabeza. El octavo día trae dos tórtolas o dos pichones, uno por holocausto y otro por expiación, y un cordero para expiación por la culpa. Posteriormente, comienza a contar un nuevo periodo de nazareato. Es decir, que una persona que contrae una contaminación, miren lo que dice, una persona que no puede continuar con el voto tiene que ser por una contaminación ritual. ¿Cuál es la contaminación ritual? Contacto con un muerto. Alguien muere. Si alguien muere cerca de la persona, esta persona tiene que cortar con el voto, hacer el procedimiento de Números capítulo 19 y después vuelve a comenzar de nuevo con el voto. O sea, me refiero a que tiene que hacer la purificación de las aguas con las cenizas. Y eso tiene un protocolo aparte, familia. O sea, miren cómo todo lo que tiene que hacer la persona en el caso de que contraiga una impureza ritual. Y una vez que es purificado a través de las aguas con las cenizas de la vaca roja, entonces a partir de ese momento puede volver a continuar con el, podríamos decir, el voto nuevamente. Comienza de cero. Entonces es necesario que si una persona se contamina ritualmente, es necesario que mínimamente esté en la tierra de Israel
para cumplir con el ritual de la purificación por contacto con un muerto. Un nazareo que completa exitosamente su periodo de nazareato trae tres ofrendas de ganado: una oveja macho como ofrenda quemada, un cordero, o sea, es una oveja hembra, un cordero hembra como ofrenda de pecado y un carnero como ofrenda de paz. También trae una cesta que contiene panes de trigo sin levadura, amasados con aceite y matzo, o sea, panes sin levaduras, empapados en aceite, junto con las ofrendas y libaciones apropiadas. Después de que el Cohen sacrifique las tres ofrendas, el nazareo se afeita el cabello en la entrada del Moed, o sea, está hablando de la entrada de lo que es el atrio de las mujeres. El Cohen toma la pata delantera cocida del carnero junto con un pan sin levadura y un matzah plana y los coloca en las manos abiertas del nazareo y realiza la ceremonia de agitación. Perspectiva del mandamiento. Ya que hoy en día, debido a la ausencia del Beit Hamidash, o sea, hablo de Beit Hamidash, estoy hablando del templo, de la casa de la presencia. Es imposible que un nazareto traiga las tres ofrendas al finalizar su nazareato. Por lo tanto, no es recomendable, dicen los sabios, que uno haga el voto nazareato. De hecho, Rambam sostiene que si uno hace un voto de nazareato en la diáspora, en nuestros tiempos, debería ir a la tierra de Israel y permanecer allí en ese estado de nazareato por el resto de su vida o hasta que se levante el tercer templo, el Beit Hamidash, por nuevamente, para que pueda traer las ofrendas apropiadas. Hoy no aplica, familia. Hasta los mismos sabios nos dicen, hoy no lo aplican. Y si lo quieres hacer, puedes hacerlo, pero te tienes que mudar a Israel y esperar a que se levante el templo para que realmente lo cumplas. Y esto tiene que ver con la importancia de lo que es un voto, familia. Y esto es algo que tenemos que tener en cuenta, de considerar la importancia de un voto, porque quizás para nuestra cultura hacer un voto no es tan importante como en la cultura bíblica. La Biblia está llena de versos en donde los votos son muy importantes. Y es algo que tenemos que tener en cuenta, que Jacobo sabe y que Pablo sabe, y por eso le dice, haz este voto. Recuerden que es una de las preguntas que tenemos que responder. ¿Por qué Jacobo le pide que haga el voto y no que haga, por ejemplo, que lleve los diezmos al templo, sino que le dice, haz este voto y vas a demostrarles a todos que tú andas conforme a la ley y que enseñas a guardar la ley? Eso es interesante. Entonces vemos que ahora estos son algunos pasos básicos de lo que es el voto nazareo. Para más información, familia, acudan a dos estudios. Uno que se llama Voto Nazareo y otro estudio que se llama El Voto de Paulo, en donde vemos un poquito más en pormenores cómo era todo el procedimiento, a dónde iban, a qué parte del templo, cómo se hacía la ofrenda. Es más completo para que puedan agregar más información a lo que vamos a ver hoy. Ahora, con lo que hemos cubierto del voto nazareo, esto va a ser lo esencial para poder entender el relato de Pablo, Jacobo y el voto que le pide Jacobo que haga, que es el voto nazareo. Ahora sabemos por qué el vocabulario está relacionado con este voto, porque tiene que rasurarse el cabello, hay ofrendas y tiene que ir al templo. ¿Ok? Entonces, ya teniendo esto en mente, familia, no se olviden de todo lo que hemos aprendido de lo básico del voto nazareato, para que ahora lo podamos aplicar en nuestra investigación en el libro de Hechos y vamos a ir a Hechos capítulo 18. Ahora sí vamos a empezar con nuestra investigación, familia, y estemos atentos, porque hay muchos detalles aquí que ahora que con lo básico vamos a conocer el vocabulario y nos vamos a dar cuenta. Entonces vamos a ir a Hechos capítulo 18. Vamos a volver aquí al libro de Hechos. Hechos 18 y vamos a leer del verso 18 al 21. Vamos a comenzar aquí. Mi hermana Verónica Ríos, adelante.
No, es que no podía abrir la posibilidad. A ver, es ¿de qué versículo, pastor? Del versículo Eh, 18 al 21, capítulo 18. 18 de Hechos, Ujú. verso 18 al 21. 18 al 21. Así es. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días ahí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a Éfeso y los dejó allí, y entraron en la sinagoga, discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó a Éfeso. Ok, gracias mi hermana, muchísimas gracias. Miren lo que está De diciendo. nada. Miren qué interesante. Acá dice que capítulo 18 del libro de Hechos dice que Pablo había hecho voto y estaba en Cesarea, fuera de la tierra de Israel aún. Perdón, en Cencrea. No estaba en Cesarea, estaba en Cencrea. Estaba fuera, perdón, estaba fuera de la tierra de Israel. Porque dice, había hecho voto, se había rasurado la cabeza. Algo que no sé si se habrán dado cuenta es que por la cronología del capítulo 18 y el capítulo 21, lo que Jacobo le está pidiendo a Paulo no es algo que a Jacobo se le ocurrió ahí que, bueno, hace esto y hazlo en el momento. ¿Será posible que Jacobo sabía que Pablo tenía un voto hecho de antemano y le está pidiendo que lo cumpla? Porque miren, ya en el viaje nos está diciendo, en el segundo viaje misionero, podríamos decirlo, de Pablo, ya Pablo deja acá en claro, se está dejando en claro, el autor, Lucas, el autor de Hechos, nos está dejando claro que Pablo tenía hecho un voto. O casualidad, Jacobo le dice, cumple con el voto. Es decir, que ese voto que le dice Jacobo, ¿será posible que sea el mismo voto que Pablo había hecho? Y por eso Pablo ahora, por una situación que tenemos que descubrir, se rasura el pelo en Cencrea y no en Israel. ¿Será posible? Vamos a investigar, vamos a seguir investigando porque esto es bien interesante, familia. Pero hay algo que quiero que empecemos ahora a usar la metodología de estudio, porque va a ser la herramienta que nos va a permitir resolver algunas inquietudes y entender algunos detalles que está aquí en este relato. Cuando vamos a la metodología de estudio, quiero que nos enfoquemos en la escalera, familia. Aquí vamos a tener distintos contextos que vamos a tener que entender. Uno, contexto histórico, contexto geográfico, contexto templo, que tiene que ver con el funcionamiento del voto dentro del templo, contexto del capítulo o de la carta o el libro. Es el contexto literario, en donde vamos a tener que ahora, para analizar esto, aclarar algunos puntos con respecto al contexto. Primer contexto que vamos a tratar de aclarar, contexto literario. ¿Quién es el emisor y quién es el receptor de la carta? El emisor sabemos que es Lucas, pero ¿quién es quien recibe la carta? Vamos a ponerlo de acuerdo al contexto histórico, definir quién es probablemente quien recibe la carta. Si nosotros vamos a Hechos, capítulo 1, vamos a ir a Hechos, capítulo 1, vamos a ver que la carta inicia de la siguiente forma. En el primer tratado, oh Teófilo, vocabulario muy interesante si yo conozco el funcionamiento del templo. Oh Teófilo, hablé acerca de todas cosas que Yeshua comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables
apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Quién es el receptor del libro de Hechos? Es Teófilo o Teófilo. De acuerdo al contexto histórico, muy probablemente Teófilo era un sumo sacerdote en el primer siglo. ¿Cómo lo sé? Miren, Flavio Josefo, en Antigüedad de los Judíos, libro 13, párrafo 120, habla de un acontecimiento que está sucediendo en Judea, en donde el rey de Judea cambia al sumo sacerdote y miren quién pone como sumo sacerdote. Miren lo que dice aquí. Vamos a ir aquí. Y él, que participó en la fiesta y fue acogido por la población judía magníficamente, está hablando de Herodes, pasó allí 3 días, en los que luego de despojar de la dignidad del sumo sacerdote a Jonatas, la puso en manos de su hermano Teófilo. Ok, primer siglo, contemporáneo con Lucas, Flavio Josefo nos dice que había un sumo sacerdote llamado Teófilo. Párrafo 297. Dice, Agripa, Herodes Agripa, después de haber reinado culto, perdón, haber rendido culto a Dios perfectamente, esto es bien interesante, depuso al sumo sacerdote Teófilo. O sea, ahora, después de que, obviamente, esto es tiempo más adelante, el mismo Herodes quita de rango de sumo sacerdote a quién? A Teófilo. Esto está en Flavio Josefo, Antigüedad de los Judíos, libro 18. O sea, tenemos evidencia histórica de que probablemente, muy probablemente, Teófilo era un sumo sacerdote. Lucas le escribe 2 cartas a Teófilo, una que la conocemos como el libro de Lucas y otra la conocemos como el libro de los Hechos. Ahora es interesante, ahora ya tenemos nosotros en mente quién es el receptor. Ahora esto nos va a ayudar a entender por qué Lucas va a usar cierto vocabulario con respecto al voto y principalmente en la cronología de la narración. Tiene un propósito porque quiere transmitirle un mensaje a Teófilo, de acuerdo al contexto histórico, es un sumo sacerdote que está leyendo los acontecimientos de todo lo que ha sucedido con la fe en el Mesías Yeshua. Recuerden que en el mismo libro de Hechos nos dice que muchos sacerdotes creyeron en la fe y siguieron a Yeshua. Entonces, esto es algo bien interesante porque en el mismo libro de Hechos nos dicen que tanto sacerdotes como millares de judíos que eran celosos de la ley guardaban la fe en el Mesías Yeshua, tenían la fe en el Mesías Yeshua. Entonces, ahora algo bien interesante que ya lo vimos ahí en lo que es la parte del contexto literario, es saber quién es el emisor y el receptor. Esto nos va a ayudar a entender algunas estrategias narrativas que va a usar Lucas para transmitir el mensaje. Y eso es algo que tenemos que tener en claro. Otro dato, un dato histórico dentro de la narración del capítulo 18 es cuando vamos a ir al verso, familia, vamos a ir al capítulo 18 y vamos a ir al verso 18 que dice un poquito más arriba, a ver, 18, que habla de Galión. Miren, verso 12. Y esto es el contexto histórico, nos ubica en un tiempo en la historia de Israel del primer siglo, cuando están sucediendo los hechos. Dice, pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y lo llevaron al tribunal diciendo, este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Miren qué interesante. Este datito de aquí nos va a ubicar en un tiempo. ¿Cuándo está sucediendo esto? Dice, siendo Galión procónsul de Acaya, era como un gobernador. Galión, vamos a investigar quién es este Galión para saber en qué tiempo fue aproximadamente.
Galión. Ok, aquí nos está diciendo que era un senador, una persona de importancia, un gobernante de Roma. Vamos a buscar otra definición un poquito más que me dé. Vamos aquí a la definición de, miren, Lexham Biblical Dictionary. ¿Quién era Galión? O más o menos en qué tiempo estaba Galión. Miren, aquí dice Galión, aquí, Galión. Miren lo que dice, fue en el año 51 de la era común, o después del Mesías. Miren qué interesante, dice Galión, senador romano y gobernador provincial procónsul que presidió el juicio del apóstol Pablo en Corinto alrededor del año 51 de la era común. Dato interesante, nos está ubicando en un contexto tiempo, familia. Todo esto está sucediendo 21 años aproximadamente después de la muerte y resurrección del Mesías. Una buena pregunta sería, ¿por qué Pablo hizo voto y por qué está viajando a Jerusalén para Pentecostés, para ir al templo y llega a Jerusalén y le pide a Jacobo que vaya al templo? Jacobo mismo, estamos en el mismo periodo de año 51 aproximadamente de la era común. Jacobo, 20 años después de la muerte y resurrección de Yeshua, le está diciendo a Pablo, ve al templo y presenta un voto. O sea, los creyentes en el Mesías Yeshua no descartaban el templo en el primer siglo. Es la evidencia histórica que tenemos, familia. Dato a tener en cuenta y preguntarnos por qué Pablo y Jacobo hablan del templo y Pablo tiene que cumplir con esto en el templo, hacer un voto en el templo, cumplir este voto en el templo. Un dato importante, eso tenemos en cuenta lo que es el contexto histórico, nos ubica en el tiempo cuando están sucediendo los hechos. Ahora, hay algo bien interesante que también sucede aquí y que necesitamos entender para poder comprender por qué Pablo se rapa su cabello en Cencreas y no en Jerusalén, de acuerdo al voto. Si vemos que ya Pablo tenía un voto, él al terminar el voto tendría que ir y que rasurarse la cabeza en Jerusalén. Y no lo hace, lo hace en Cencreas. Hay un porqué y vamos a investigar eso. Pero tenemos que tener en cuenta algo, familia, el contexto geográfico. Conocer por dónde viajó Pablo para poder entender el por qué él en Cencrea se rasura el pelo. Miren, vamos a hacer una cosa. Voy a abrir aquí el Atlas y quiero que nos demos una idea de lo que era el viaje de Pablo, el segundo viaje misionero, podríamos decirlo, de Pablo. Esto era, este mapita nos muestra el recorrido que hizo Pablo, tanto el primero como el segundo viaje. El primer viaje está con la línea naranja y línea azul, mientras que el segundo viaje inicia en Antioquía, está toda esa lineacita morada, las flechas moradas, que es cuando sale y cuando regresa representado con una línea roja. Miren, aquí están las referencias. La flecha violeta o morada es el segundo viaje misionero cuando salió. Y la flecha roja es cuando regresa a Jerusalén. Entonces, tengamos esto en mente y vamos a entender algo que quizás muchas veces un detalle se nos pasa por alto. Porque no conocíamos por qué Pablo tuvo que rasurar su cabello en Cencreas y no en Jerusalén, de acuerdo a lo que dice el voto nazareo. Entonces, vamos a ir a Hechos, capítulo 1, perdón, capítulo 18, verso 1. Miren lo que dice. Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas. El capítulo 18 nos empieza hablando de que Pablo salió de Atenas y fue a Corintios. Y halló ahí a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Otro dato histórico que tenemos que tener en cuenta, familia. Esto fue entre el año 48 y el año 51, 52 aproximadamente de la era común. Miren qué interesante. Dice que Pablo salió de ¿dónde?
de Atenas. Vamos a ir al mapa. Dice que Pablo, capítulo 18, el relato del capítulo 18, inicia aquí en Atenas. Y dice que de Atenas se fue a Corintos. Ahí está. Vamos a seguir los pasos. Dice que fue a Corinto. Vamos a volver. Hechos, capítulo 18. Tomen nota de todo, familia. Y recuerden, no me crean nada, valídenlo todo, familia. Vamos a ir al capítulo 18, verso 18. Dice, más Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, se está hablando de Corinto, se despidió de los hermanos y navegó a Siria. Y en él y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Y llegó a dónde? A Éfeso. Y les dijo allí, en- y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. Ok, vamos a seguir leyendo. Los cuales le rogaban que se quedase con ellos por más tiempo, mas no accedió, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, Pesaj, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere, y zarpó de Éfeso. Es decir, miren, que aquí hay una estructura narrativa que está usando Lucas, en donde está yendo un poquito hacia el futuro y nos está volviendo al pasado, en donde dice que Pablo se embarcó y su punto, digamos, final era Siria, y que viajó con Priscila y Aquila, pero en el viaje se detuvo, dice vamos a seguir la flechita roja, se va a detener en Éfeso. Miren, de Corinto se fue a Éfeso, y de Éfeso él tenía que llegar ¿a dónde? A Cesarea Marítima, en Siria. Era parte de Siria en ese momento. Pero miren qué interesante, dice que fue a Éfeso. Nos está ubicando contexto geográfico, nos está ubicando en el tiempo como él viajó. Y miren qué interesante. Y nos dice, Pablo mismo dice, es necesario que yo suba a Jerusalén a la fiesta que viene. Está hablando de Pesaj. 21 años después de la muerte y resurrección de Yeshua, Pablo está subiendo a la festividad de Pesaj. Hechos capítulo 18, verso 22 al 23. Dice, y habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia y luego descendió a Antioquía. Y después de estar allí algún tiempo, salió y recorrió por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Ok, entonces vemos que el punto final fue de Éfeso a Cesarea Marítima, pasó por Jerusalén, subió por Damasco y volvió a Antioquía. Siria, no Colombia. Pero vemos aquí que era el viaje de Pablo. O sea, el relato del capítulo 18 comienza de Atenas, desde Atenas, y pasa por Corintios. Pero nos dice que Pablo había hecho voto. Ahora la pregunta, ¿cuándo lo hizo? Es una pregunta que vamos a tratar de resolver. Pero miren qué interesante. No solo que preguntarnos cuándo lo hizo, sino que también preguntarnos por qué rasura su cabeza fuera de Jerusalén. ¿Qué aconteció? ¿Qué sucedió? Recuerden el mandamiento, que cuando una persona se contrae una impureza ritual, debía rasurarse el cabello fuera de Israel en este caso, ir a Israel a hacer el ritual de purificación con el agua, con la ceniza de la vaca roja, y después de esto, volver a comenzar su voto. ¿Será posible que Pablo está haciendo eso y Jacobo le está recomendando que no se olvide hacerlo? Por eso le dice Jacobo, haz este voto. No fue un golpe de genio por lo que veo de Jacobo, de decir, haz este voto para que te crean que guardas la ley. No, es algo bien interesante esto, familia. ¿Y cómo sé esto? Porque dice que en Cesarea se rapó el pelo. Ahora,
en Cencrea, no en Cesarea. En Cencrea se rasuró el pelo. Ahora, ¿tendremos alguna evidencia histórica, bíblica, en que Paulo pueda haber contraído una impureza ritual? Y saben que esto quizás nos puede ayudar también a entender de cuándo viene este voto. ¿Será posible que hubo un acontecimiento en la historia de Paulo, en este viaje, en el segundo viaje, en donde él tiene contacto con un muerto? Miren qué interesante. Vamos a ir a Hechos, capítulo 20. Vamos a ir a Hechos, capítulo 20. No voy a cerrar el mapa porque lo vamos a necesitar para ubicarnos geográficamente y ver que Lucas usa una estrategia narrativa con un propósito, para dar a entender un mensaje a Teófilo. Entonces vamos a ir a Hechos, capítulo 20, y vamos a leer del verso 6 al verso 12. Mi hermana Verónica Ríos, adelante. Sí, pastor, 26 al 12. Me pongo mis anteojos. Sí, y nosotros, pasados los días de los panes sin levadura, navegamos de Filipos y en 5 días nos reunimos con ellos en Troas, donde nos quedamos 7 días. Gracias, hermana. El primer, No cierres el micrófono, no cierres el micrófono porque, ajá, mira, acá recuerden que estamos investigando familia y vamos a usar el mapa. Vamos a ubicarnos donde dice, ¿de dónde ellos van a navegar? Desde Filipos. Vamos desde a ir por Filipos. aquí Ujú. adentro. Ok, miren, desde Filipos. Miren dónde está Filipos Ujú. acá arriba. Pero ¿qué Ujú. dice? Dice, vamos a ver qué dice. Decía, ¿dónde estábamos? Desde, El verso navegamos desde 6. Filipos, ajá, Ajá. y en Navegamos, cinco, sí. dicen 5 días nos reunimos con ellos en Troas. Y en donde se quedaron 7 días. Ok. Ajá. Troas se encuentra aquí. Miren en Asia. Tengan en Ujú, de mente esto. Filipos a Troas. Y estamos en el capítulo 20. O sea que el capítulo 20 va a regresar a unas ciudades bastante más atrás de Atenas. Ujú. Capítulo 18, la narración empieza en Atenas. Capítulo 20 Ujú. nos está narrando Desde algunos acontecimientos que Filipos, sucedieron entre Filipos, Troas, Nápoles, Apolonio, Anfípolis. Anfípolis. O sea, el capítulo 20 se ubica geográficamente en esta área, principalmente entre Filipos, Nápoles y Troas. Es una estrategia de narrativa, una estrategia literaria que usa Lucas para transmitir el mensaje. ¿Por qué? Porque en el capítulo 18 nos da a grandes rasgos lo que va a suceder en la historia de Paulo y después empieza a dar los pormenores. Es como esas películas, familia, siempre me gusta dar este ejemplo. Es como esas películas que te muestran el final de la película en el principio y después durante toda la película te empiezan a mostrar datos, acontecimientos pasados para que entiendas el final que te lo dijeron en el principio. Bueno, algo de eso está haciendo Lucas y es una estrategia narrativa muy buena para transmitir el mensaje. Vamos a continuar leyendo, mi hermano. Continuemos. Disculpa por esa interrupción. Sí, no se preocupe. De que nos muestre. Ahí está. Verso 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había, ay, me perdí. No te preocupes. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos, y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él, y abrazándole dijo, no os alarméis,
pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Gracias, mi hermana. De Miren nada. qué interesante este acontecimiento que sucede aquí en Hechos capítulo 20. Dice que Eutico, literalmente que dice, dice, y fue levantado ¿qué? Muerto. Es decir, que realmente Eutico estaba muerto. Paulo dice que había hecho voto. ¿Será posible que cuando estuvo en Troas, Paulo estaba en el voto? Y ustedes dirán, ¿cómo sé que estaba en voto? Porque el voto se iniciaba en la tierra de Israel. Muy probablemente el voto Paulo lo hizo al salir de viaje, antes de salir de viaje en el segundo viaje misionero. Es decir, que cuando él llegó a Troas, estaba en el voto. Y ahora vemos por qué en Cencrea, muy probablemente, este fue el hecho por el cual él se contaminó ritualmente con el contacto de un muerto, y por eso antes de llegar a la tierra de Israel, él tuvo que rasurar su pelo, llegar a Jerusalén, ¿y qué debía hacer para subir a la fiesta? Hacer el ritual de purificación de Números capítulos 19 y de vuelta volver a iniciar el voto. Estamos como entendiendo lo que Jacob le está diciendo a Pablo, que no se olvide de hacer este voto, de cumplir con el voto que él ya había salido. Es más, cuando una persona hacía un voto era algo que se hacía de alguna forma público, familia, porque había que ir a los jueces y los jueces determinaban el tiempo de acuerdo a la voluntad de la persona, las condiciones de la persona, si podía cumplir o no el voto en el tiempo que la persona quería hacerlo. Entonces iban a los jueces y era algo público. Y recuerden, Jacobo era el presidente del concilio, era el que había quedado a cargo del concilio de los creyentes en el Mesías Yeshua. Entonces ya nos ubicamos en en lo geográfico, en el tiempo. Y ahora entendemos, ok, Pablo no pudo cumplir con su voto. Y por eso antes de entrar a la tierra, ¿él qué hace? Se rasura. Porque está haciendo conforme a lo que dice el mandamiento que está en Números, capítulo 6, verso 9 al 13. Él está cumpliendo la Torá, familia. Está guardando el mandamiento. Él nos está enseñando a ponerlo en práctica, familia. Y estando fuera de la tierra de Israel, él hace eso, interrumpe el voto y él continúa su viaje a Jerusalén. Y regresa a Jerusalén para hacer todo el ritual y poder estar en la fiesta. Algo que no entendíamos o no conocíamos es que ahora para ser parte de Pesaj, él sí o sí tiene que hacer lo que es el ritual de la purificación. Si él no lo hace, no puede participar de Pesaj. Y si él no puede participar en Pesaj en el tiempo señalado, tiene la oportunidad de participar en el segundo Pesaj, en el Pesaj Sheni, un mes después. Pero todo está en cuando llegue. No nos aclara cuándo llegó. Muy probablemente llegó antes de la fiesta de Jerusalén, de Pascua, para cumplir con todo este procedimiento y cumplir con el voto. Esto es bien interesante. Esto es algo que quizás no lo considerábamos, familia. Entonces ya sabemos que Pablo hizo un voto. Muy probablemente este voto lo hizo cuando salió en su viaje, que desde la tierra de Israel, cuando él salió de la tierra de Israel en el segundo viaje misionero, él ya sale en este voto. Y no solo eso, sino que en la mitad del viaje aproximadamente está este acontecimiento en donde él tenía que escoger entre el voto, permanecer limpio, porque dice que una persona que está en este voto no puede estar en contacto con un muerto, escoger entre eso o escoger ayudar y hacer una obra de justicia y bondad y sobrepasar el mandamiento por una cuestión de vida o muerte. O sea, él tenía que escoger ahí, guardo el voto. O bueno, y en este caso, sí, acá tiene razón mi esposa, ya se había contaminado porque ya estaba en el mismo lugar donde se había muerto. Entonces, miren los riesgos. Y Pablo que dijo, ¿qué hizo? Lo levantó,
resucitó el Eterno, hizo el milagro de resucitar a Eutico, pero miren la dinámica familiar. Es algo que quizás son detalles que se nos pasan por alto. ¿Por qué? Porque sí, y tienes razón aquí, mi esposa, porque cuando alguien está, la persona muere y está bajo el mismo techo o en el mismo lugar ahí muy cercano, todos los que están cerca del muerto estaban contaminados ritualmente. Entonces, ok, Pablo se contaminó. No, aquí fue el momento, muy probablemente, de acuerdo a la evidencia bíblica que tenemos, que él interrumpe su voto y cuando llega a Cencreas, antes de llegar a Cesarea, él rasura su pelo y se tiene que presentar a Jerusalén a hacer la purificación por contaminación con un muerto. Ahora, otra pregunta que se nos puede surgir es, ¿cuál fue la motivación de Pablo por hacer el voto? ¿Por qué Pablo hace este voto? Decide hacer el voto. Porque dice en el verso, justamente en el capítulo 18, dice que cuando él dice que rasuren a su pelo, dice porque él había hecho votos. O sea, ya sabemos, y muy probablemente el voto lo hizo antes de salir de viaje. Sabemos que se interrumpe este voto en la mitad de viaje, aproximadamente. Sabemos que cuando tuvo que regresar a Jerusalén, le tuvo que hacer el ritual de purificación y después iniciar el voto de nuevo y también participar de Pesaj. No solo eso, sino que tiene que haber un motivo. Tiene que haber un motivo por el cual Pablo quiere hacer el voto. Y algo que si nosotros como recordemos un poquito lo que vimos cuando pusimos las bases sobre lo que era el voto nazareno, algunas cosas básicas, la motivación era por cosas que la persona entendía que solamente Dios podía dar una respuesta o que solo Dios podía protegerlo. Entonces, una de las opciones por la cual Paulo puede haber dicho, ok, hago un voto antes de salir de viaje, puede haber sido por, obviamente, pedir la protección del Eterno y que le dé éxito en este viaje, en esta misión que él iba a hacer. Recuerden que la misión que llevó Paulo era una misión bastante importante, ya que él tenía que llevar el Evangelio no solo a los judíos que viven en la diáspora, sino que también tenía que llevarlo a los gentiles, a los extranjeros que quisieran abrazar el pacto, como dice Isaías 56, y ser parte de Israel. Y lidiar con el sincretismo, lidiar con el mundo romano y marcar un precedente cultural en donde, ok, vienes a la fe en el Mesías Yeshua, no puede ser como Roma. Miren con lo que tenía que lidiar Pablo. Entonces, es muy probable que una de las motivaciones pueda haber sido protección en el viaje y éxito en su misión como evangelista. Pero si me dicen alguna evidencia bíblica de un motivo por el cual Pablo puede haber hecho voto, hay otra posibilidad más, hay otra opción más. Vamos a ir a a segunda de Corintios, familia, y vamos a ir al capítulo 12. Y esto es bien interesante, que la verdad no lo consideraba hasta que estuve hablando con mi esposo, estuvimos hablando sobre este tema, y surgió este vocabulario en capítulo 12 de Corintios. Miren, yo se los voy a compartir, en donde muy probablemente puede haber sido también otro de los motivos por lo cual Paulo hizo un voto. Y quizás no lo hizo una sola vez, lo hizo varias veces. Vamos a leer segunda de Corintios capítulo 12 del verso 7 al verso 10 y dice, y para que la grandeza de la revelación no me exaltase demasiadamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Entiéndase como enfermedad, entiéndase como una dificultad, algo que hacía que Pablo estuviera manejando un bajo perfil, podríamos decir. Un mensajero de Satanás, del oponente, del adversario, que me abofetee, para que no me enaltezca
de sobremanera. Respecto a lo cual, miren lo que acá tengo marcado y esto es lo que me llamó la atención el vocabulario. 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate en... Y me ha dicho, familia, ¿quién le ha dicho a Pablo? Bástate en mi gracia. A ver, familia, ¿quién es? El Eterno. El Eterno. Ok, el voto. La esencia del voto que era una persona pidiendo respuesta de la voluntad divina de Dios. Y dice 3 veces, he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia para que mi poder sea perfeccionado en la debilidad. Wow. ¿Será posible que el voto que Pablo inició, y aquí nos está diciendo 3 veces, he rogado? Sabemos que Yeshua, y es algo que hablamos con mi esposa, pero Yeshua nos dijo que oremos incesantemente todo el tiempo y le pidamos al Padre. Pero si Pablo hubiera orado, hubiera dicho, aún oro incesantemente porque el Dios quite este aguijón de mí, pero Pablo usa un vocabulario que si conozco el voto nazareo un poquito más a profundidad, nos está dejando saber que Pablo muy probablemente 3 veces hizo este voto con una motivación, que es el Eterno le quite esta afección, esta, podemos decir, mm, el aguijón, porque no sabemos qué es. Es algo que a él le dolía y se ve que lo llevaba a estos puntos en rogarle, dice, 3 veces le rogó y que hubo una respuesta de Dios, que quizás no fue la favorable para Pablo, pero le dijo Yeshua, le dijo el Eterno, bástate en mi gracia, nada más. No te voy a quitar el aguijón en sí, en simple palabra, no te voy a quitar el aguijón, sino que el aguijón va a continuar ahí para perfeccionarte. Wow, ¿será posible que Pablo hizo el voto con esta motivación? Y no es que lo hizo una sola vez, sino que lo hizo 2 veces más. Y esta última vez pasó lo que pasó, que lo tuvo que interrumpir y volver a empezar de vuelta. Y que cuando empieza de vuelta, cuando llegamos al capítulo 21, ¿qué sucede? No puede, no le permiten, porque lo meten preso, porque lo acusan falsamente de haber entrado a un gentil al templo. ¡Wow! Miren, familia, todo lo que hay dentro de esta historia que muchas veces leemos y nos basamos, nos centramos en lo que dice Jacobo, hace este voto para quedar bien con los judíos. Hay algo, hay algo que no estábamos entendiendo, familia. Porque no es para quedar bien, es porque hay algo importante en el voto y que Jacobo entiende y es muy probablemente, vemos que es muy probablemente que Jacobo antes de que Pablo se presentara con él, Jacobo sabía de que Pablo tenía que volver a empezar un voto y por eso le dice, mira, haz el voto, pero da una milla extra. No solo cubras tus gastos, cubre los gastos de estos otros 4 hombres también que están haciendo lo mismo. Purificación para el voto. Es lo que dice Jacobo. Paga los gastos de la purificación de esos 4 hombres, o sea que él tuvo que correr con los gastos de 5 personas para la purificación y encima, cuando seguimos leyendo el capítulo 21, él no puede por las falsas acusaciones. ¡Wow! Ahora, miren qué interesante familia cuando ahora yo conozco el templo, conozco el funcionamiento, conozco el mandamiento, y ahora entiendo que Pablo no estaba yendo en contra de la Torah. Es más, él estaba enseñándonos, nos está enseñando a poner por obra la Torah.
y no está en contra del mandamiento. Al contrario, fue a hacerlo, accedió a pagarlo, y no solo eso, sino que entendía la importancia del voto, algo que Jacobo también entendía, y por eso le recuerda y le aconseja que cumpla su voto y no se olvide de cumplirlo. Ahora la pregunta es, ¿qué hay en el voto? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante el voto? Y miren, lo hice a propósito, familia, de marcar el contexto histórico de la narración. Esto está sucediendo 21 años después de la muerte y resurrección de Yeshua. Está sucediendo 21 años después. Pablo sube a Pesaj, a la Pascua. Los apóstoles están en el templo. Jacobo le aconseja, haz el voto conforme a la ley, purifícate tú y los 4 hombres adicionales, o sea, pasen por las aguas de la ceniza de la vaca roja, los 5, 21 años después de la muerte de Yeshua. Y le dice, cumple el voto. ¿Qué hay en el voto, familia, que es tan importante? Conectémoslo con una porción, 2 porciones atrás. Zafira y Ananía hicieron un voto para ayudar a la comunidad y murieron. Entonces, ¿qué hay en el voto? Eso es algo que nos tendríamos que preguntar. Y como vemos y profundizamos más en otros 2 estudios con respecto a a este tema, vemos que el voto está muy ligado con lo que la persona habla, dice. Y principalmente cuando uno dice o algo que lo dedica, lo consagra, lo podríamos decir, a Dios. ¿Qué es lo que ellos saben que nosotros no sabemos? Porque para nosotros un voto lo tomamos a la ligera. Listo, bueno, no lo cumplí, ya está, pasó. Me olvidé, no lo hice. Pero Jacobo le está recordando, hey, Pablo, hiciste un voto, cúmplelo. Pablo, a pesar de todas las dificultades, él lo hizo. Y nos deja entender muy probablemente que en el capítulo 12 de Corintios nos deja claro que él 3 veces rogó al Eterno y el Eterno le respondió. Vocabulario de lo que es el voto nazareo, de un voto, en donde la persona entre en este voto para esperar una respuesta divina, sea favorable o no tan favorable, la persona tiene que cumplir. ¿Y por qué? Esto es bien interesante, familia. Vamos a recordar las palabras de Jacobo, lo que dice en el capítulo 21. Vamos a ir al capítulo 21 de Hechos. Permítanme que no se lo estoy compartiendo, ahora se los comparto. 21, verso, vamos a ir al 18, 20. A ver, aquí vamos a leer del 22. Y miren, ¿qué hay pues? La multitud se reunirá, dice, de cierto, porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. ¿De qué voto está hablando? Del voto nazareo. Tómalos contigo, purifícate con ellos, purifícate relacionado con la ceniza de la vaca roja, y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les ha informado acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Jacobo entiende que el cumplir el voto tiene que ver con algo legal, que es lo que ellos saben que nosotros no sabemos. Y vamos a tratar de investigar esto. Miren todo lo que hemos podido poner en contexto con Pablo y su voto de información que quizás pasaba por alto de nuestras mentes y no lo conocíamos. Hoy, porque nos detenemos un poquito más,
A desmenuzar un poquito más los detalles, wow, ahora entendemos cuándo quizás probablemente Pablo hizo el voto, dónde fue que se contrajo una impureza ritual y el por qué lo hizo, y de por qué ahora Jacobo le dice, purifícate y haz el voto. Ahora, ¿por qué Jacobo dice que cuando las personas vean que él cumple su voto, él está guardando la ley? Esa es una gran pregunta. Miren, vamos a ver algunos versos bíblicos. Hay varios, pero quiero tomar algunos versos bíblicos. Quiero que vayamos al libro de Job, familia. Vamos al libro de Job, capítulo 22. Capítulo 22, verso 27. Miren lo que dice. Orarás a él y él te oirá, y tú pagarás tus votos. O sea, Job entiende. Miren, estoy hablando de un libro que se dice que es el primer libro que se escribió. Y miren lo que dice Job. Vamos a leer Job, verso 26. Porque entonces te deleitarás en el Omnipotente y alzarás a Dios tu rostro. Orarás a Él y Él te oirá y tú pagarás tus votos. O sea, si hiciste un voto, tienes que pagarlo. Te comprometiste con Dios en pagar, hacer algo. Job te está diciendo, nos está diciendo, orarás a Él, Él te oirá, pero tú tienes que pagar tu voto. Miren, vamos al capítulo 5, Eclesiastés capítulo 5, verso 4 al 5. Miren lo que dice. Y quizás esto es lo que también saben Jacobo y Pablo. Y cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de los insensatos. Cumple lo que prometas, lo que prometes. Mejor es que no prometas y que no prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue, eh, ignorancia, porque harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos. Miren qué interesante. Acá dice ángeles, pero miren, vamos a ir, familia, vamos a ir yo quiero mostrarles otra versión que es un poco más, me pareció más interesante, que la tengo aquí en Hechos. Esperen que voy a buscar aquí Hechos. Denme un segundito. Y a Hechos capítulo 21. Y miren, de Eclesiastés hay otra versión que me pareció más sujeta al contexto, que la tengo aquí como una nota. Eclesiastés 5, del 4 al 6, en la nueva versión internacional en español dice así: cuando hagas una promesa a Dios, no tardes en cumplirla, porque a Dios no le agradan los necios. Cumple tus promesas. Es mejor no hacer promesas que hacerlas y no cumplirlas. No permitas que tu boca te haga pecar, ni digas luego ante el mensajero del templo, dice. Esta versión está más acorde al contexto legal de un voto. Al mensajero del templo. ¿A quién es el mensajero del templo? Un sacerdote, que lo hiciste sin querer. ¿Por qué ha de enojarse Dios por lo que dices y destruir el fruto de tu trabajo? Wow, familia. Miren lo importante que son los votos. Ahora entendemos por qué Jacobo le dice, cumple tu voto y todo el mundo verá que tú guardas la ley, que has guardado la Torá. Quizás para nosotros es más importante el diezmo, una ofrenda, pero no un voto, familia. Y el contexto bíblico nos dice los votos son muy importantes, demasiado importantes. Por lo cual Jacobo le dijo a Pablo, cumple con tu voto. Wow. Algo a considerar, familia, algo que podemos traer a Torah primera persona es, ok, cuando yo hago un voto al Señor, ¿en qué queda eso? Cuando yo me comprometo con el Señor a hacer algo, ¿en qué queda eso?
Miren qué interesante lo que dice. Y son muy importantes. Y ahí David también dice, cumple con tus votos. En los Salmos se habla de cumplir con los votos. ¿Pero por qué? Porque son muy importantes. Y ahora entendemos la importancia y por qué ahora Jacob le dice, cumple el voto. Purifícate, cumple el voto y todo el mundo entenderá que guardas la ley. Y todo esto es 21 años después de la muerte y resurrección de Yeshua. Wow. Mucho por aprender, familia. Espero que haya sido de bendición. Hay mucho por seguir aprendiendo. Cada ciclo vamos aprendiendo, tenemos más acceso a más recursos, a más información y cada vez vamos ampliando más nuestro panorama con respecto a las historias bíblicas y cómo esto lo podemos ir trayendo a nuestras vidas. Así que lo vamos a dejar hasta aquí, familia. Ha sido un gusto poder compartir este estudio. La verdad, eh, mucho por aprender. Los invito a que sigamos aprendiendo juntos y los invito a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo estudio aquí en la Biblia en su contexto. Suscríbete, dale like, comparte los videos, la verdad eso nos ayuda mucho a continuar adelante y a seguir difundiendo el mensaje del reino. Así que familia, nos vemos en el próximo estudio. Shalom.